Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo y su fondo estrellado, y en las multitudes a ese ser amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La vida. La vida. La vida. La vida. La Vida, vida, vida. Vida, vida, vida. La vida. Vida. La La vida. vida. La vida. ¿Qué onda, raza? ¿Qué pasa con la masa? Veo que andan por la plaza. Entonces, bienvenidos a su casa, mi casa, su casa, Rapsodia. Cultura colectiva. La vida llega, la vida se queda, la vida se va, se manifiesta A veces se disfruta. o se desperdicia. Dicen algunos que la vida está relacionada con la inmigración. Se me reveló en un sueño que cada semilla es Un planeta. en este conjunto de multiuniversos. Es una vida. ¡Wow! Imaginémonos cuántas semillas existen solo en este planeta. ¿Cuántas vidas? Incluyendo la semilla del corazón. Porque en sí, cada corazón humano es... Una semilla. ¿Sabía usted que el corazón es uno de los primeros órganos que se forman en el ser humano? Qué bonito es saber que los seres humanos también cargamos con esta semilla especial que producirá frutos y dará más vidas complejas. Mas sin embargo, ¿se ha preguntado alguna vez cómo empezó todo este lío que nosotros llamamos ahora vida? ¿Acaso empezó en otro planeta? ¿Será que fabricaron a nuestros bisabuelos en la luna y luego los mandaron hacia la Tierra? Para que se reproducieran. ¿O será acaso cierto lo que dice y promete la iglesia? Aseguran que fue un hombre, Señor Supremo, con barba larga y muy enojado. Que con su poder e inteligencia un día amaneció bastante inspirado y decidió Crear la existencia de las cosas inertes como las no inertes. las cosas vivas como las cosas muertas, las cosas movibles como las no movibles. Los griegos tenían también sus propias ideas al respecto de la vida. En la antigüedad, los padres de la ciencia, la filosofía y la investigación en la madre Grecia nos hablan de la generación Que espontánea. asegura que la materia viva surge de la materia inerte. La materia viva surge de la materia inerte. Incluso los filósofos Demócrito, Amoximandro y Tales de Mileto aseguraban que la vida surgió del lodo. El mismo Aristóteles pensaba que si ponías un poco de agua de mar en una pocita a la orilla de tu casa donde le diera rocío, en término de unos días o semanas, ahí mismo tendrías un cultivo de cangrejos, peces, gusanos y hasta moscas o insectos en general, pues. Y así conforme a la ciencia se sumerge, Cada vez más en esas infinitas cavernas de la investigación evolucionamos. Y descubrimos nuevas formas de ver la vida en general. Bueno, en el pasado han habido incluso muertes por querer interferir con las teorías existentes en sus determinados tiempos y por sus determinados gobiernos. Hace ya un rato, allá por el siglo XVII de nuestra era, un señor de nombre Van Helmont Helmont aseguraba que si ponías una camisa sudada por varios días y que estuviera bien sudada, luego si la colocabas en un contenedor de barro junto a unas cuantas espigas de trigo, en unos días reventarían las semillas de donde nacerían ratones. Luego más adelante, un italiano, Francesco Redi, hizo un experimento y observó que los gusanos se formaban de las carnes en descomposición. Pero todo y cuando hubiese tenido la honorable visita de una mosca o un familiar de esta misma. Concluyó que los gusanos eran larvas que antes habían llegado como nuevos inmigrantes. y quizá ilegales. Como los europeos a América a finales del siglo XV de nuestra era. Así llegaron estos organismos hasta este planeta llamado carne. Para empezar, otra generación. La diferencia del viaje de estos huevos es que estos venían en las patas, en los hocicos de los insectos, no como ahora que el viaje se hace en barco, avión, bus, o por tierra, o por caballo, o como caiga. Para comprobar su experimento, don Paco puso 2 botes de vidrio con un trozo de carne en su interior. A uno le puso una gasa
que cubría la entrada del bote. Al otro lo dejó sin gasa, completamente abierto, al aire libre. Después de unos días, él pudo notar que sobre el bote que tenía las gasas solo habían unos cuantos huevos en el exterior. Pero en la carne del bote que estaba sin gasa, las larvas ya habían comenzado a construir sus colonias, sus hermosas colonias que posteriormente serían las moscas. Al final el señor Reddy concluyó que las larvas, insectos y otros eran transportados por otros organismos, lo que nos reafirma que la vida se origina de otra vida preexistente, de acuerdo a esta teoría. Más adelante, Louis Pasteur comprobó que la idea de la generación espontánea no tenía ningún tipo de validez. Pero luego, en 1908, un señor de nombre Augusto Arrhenius presentó su teoría en la que sugiere que la vida humana tiene origen extraterrestre. Bueno, a esto le llaman la panspermia. Su visión era que la luz de las estrellas podía capturar esporas. Las paseaba por el espacio exterior y en ocasiones algunas de estas esporas decidían quedarse en la estación, la Tierra, que en ese tiempo era de piedra, de metano, de materia radioactiva y sin vida orgánica. Mas, sin embargo, Paulo Vaccarello demostró que era imposible que estas esporas cruzaran las fronteras de la Tierra. Serían destruidas en el instante, puesto que estas fronteras estaban protegidas por unas fuertes murallas hechas de atmósferas que tenían radiaciones de energías, las bajas temperaturas, y todo esto hubiese eliminado a todas estas esporas que trataban de infiltrarse de inmigrantes desde el espacio exterior. Más adelante, en 1960, le dieron cierta validez a esta idea anterior, pero la llamaron la litopanspermia. Después de analizar meticulosamente un meteorito, en las partes internas se encontraron aminoácidos, hidrocarburos y otros compuestos que viajaron muy protegidos en el interior, desde el muy más allá. Bueno, aunque esta teoría parezca convincente, la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde y cómo se originó la vida, aun cuando ésta llegue desde el exterior? En 1924, Alexander Oparin publicó su libro El origen de la vida. Aquí él explica que la vida terrestre sucedió a partir de los elementos presentes en aquella atmósfera primitiva. De acuerdo a Oparin, en cuanto a la Tierra iba tomando forma, Así también la atmósfera, que en ese tiempo era muy diferente. no había oxígeno al aire libre, estaba comprimido, solo era hidrógeno y otros compuestos no orgánicos. Eran como amoníaco, metano. Pero con los años, esa atmósfera también fue tomando otras formas. Luego, más tarde, cuando ya la luz solar podría A filtrarse un poco más por la y atmósfera. con la ayuda de los rayos eléctricos, los volcanes, los polvos calientes, toda la materia radioactiva, hubo una fusión importante. Y se unieron con el metano, las piedras y polvo volcánico que eran antiguos, compuestos inorgánicos, y de estos nacieron otros elementos. Otros elementos más complejos e híbridos. Luego, más adelante, De acuerdo a la ciencia, hace tan solo unos 500 millones de años nada más, cuando ya se había formado el océano primitivo. dentro de este mismo, todos aquellos elementos se fueron, Juntando. se fusionaron uno con otro, y fue ahí que se creó una sopa. Y fue ahí, en estos océanos primitivos, donde nacieron las primeras proteínas, los ácidos nucleicos, las células en su modelo primitivo. Conste, en su modelo primitivo. Luego de estas se fue formando una primera membrana que separaba el contenido interior y lo protegía con la exterior. Estas eran las moléculas ARN, que llegaron hace poco, hace solo 4.5 millones de años más o menos. Esta era la hermana mayor del ADN. ¿Quién apareció y se llevó los créditos y la fama más tarde? Ustedes saben. Luego las moléculas ARN tienen su base hidrogenada en el lado izquierdo y las moléculas ADN las tienen en el lado derecho. Así, con los años y los nuevos encuentros y fusiones entre estos elementos ancestrales, surgió El metabolismo, el crecimiento y la reproducción. todo esto se dio después de que la molécula izquierda lograra adquirir capacidad para absorber e incorporar otras moléculas a sus estructuras. De aquí se originaron las primeras células humanas oficialmente, las primeras células oficialmente humanas. Esta hipótesis fue compartida por otros especialistas en la materia en 1957, en 1953.
Stanley Miller, él transfiere vapor de agua a una cámara de cristal que contenía hidrógeno, metano y amoníaco y sometió esta mezcla a descargas eléctricas. Esa misma semana habían formado otros elementos: aminoácidos, alcohol, acetona, azúcares y otras moléculas, comprobando así que la materia inorgánica puede generar materia orgánica y desde aquí conformar las primeras células. Otro señor que también investigó este importante tema, Cirilo Ponaperumo, nos habló de la sopa primitiva, simulando atmósfera con la hidrosfera primitiva. Aquí concluyó que las fuentes de energía, sea luz solar, luz eléctrica, el polvo volcánico, caliente... Estos han ido transformando las moléculas sencillas en diversas moléculas más complejas. Bueno, Quizá todas las teorías tengan cierta validez. Todo depende de la mente que los digiere. mi conclusión es que en este espacio infinito de muchos multiversos existe una energía suprema que envuelve muchos elementos y facetas, Tan inmenso y magistral que quizá le vaya bien ese nombre de Dios. pero tiene la capacidad y la nobleza de permitirnos evolucionar por nosotros mismos desde la piedra, el metano, desde el polvo caliente del volcán hasta las moléculas, las células, proteínas, hasta los ácidos y sobre todo crear dos membranas importantes para conservar nuestro especial contenido como humano. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida.